Bienvenidos a la Casa de Uno. Ya estamos hoy día con Bárbara Álamo, experta en todo lo que es nutrición, keto coach, seca en todo término de alimentación y guía. Invitamos a Bárbara, a la Barbie, con el tema de cómo integramos el ayuno intermitente a nuestra vida, tema tan en boga y desconocido para algunos. Pero primero que todo, Barbie, quiero que te presentes, que nos digas quién eres y qué haces. Gracias, Coti. Gracias por esa introducción y muchas gracias por invitarme. Bueno, me presento, yo soy Bárbara Álamo, soy coach certificada en alimentación cetogénica. Ese es mi campo, lo comúnmente conocido como la keto. Yo vengo formada desde otros campos, más desde la parte comercial, marketing, arte. Llegué a esto por salud y de ahí el camino ha sido de infinito aprendizaje y búsqueda para seguir aportando y educando a las personas en este tipo de alimentación. Me encanta, Barbie. Y bueno, yo sé que has ayudado a muchas personas. La Barbie hoy en día tiene a muchos seguidores, toda su gente. Y Barbie, por favor, partamos con el tema y explícanos qué es el ayuno intermitente. Bueno, es un tema fascinante, la verdad, increíble el boom mediático que está teniendo y la masificación que está teniendo. ¿Cómo empezar a hablar del ayuno intermitente o del ayuno en sí? La verdad es que uno tendría que remontarse ancestralmente hacia millones de años atrás, porque yo te diría que ha sido parte del ser humano desde los albores de nuestra creación o desarrollo, o lo que quieras, o evolución. El ayuno no es más que dejar de comer por una cantidad de horas consecutivas, ¿ya? Por eso yo te digo que siempre ha sido parte de nosotros, porque todas las personas ayunan, por ejemplo, durmiendo. En el momento que tú empiezas a dormir, obligatoriamente estás ayunando porque no estás ingiriendo alimento. Eso es ayunar, es dejar de comer por un periodo prolongado. ¿Por qué también te digo que es parte de nosotros? Porque es parte de nosotros inherentemente, porque es parte, tú lo puedes ver en todas las religiones, en un montón de literatura, hablan de este periodo de reposo, de dejar de comer por una cantidad de horas, ya sea por beneficios espirituales, digestivos, un montón de cosas, pero eso es ayunar, es dejar de comer por un periodo de horas consecutivas. Me encanta. Y, y alguien que no está conectado con alguna religión, no tiene esta cultura del ayuno, ¿cómo podríamos motivar a esa persona y decir cuál es el beneficio que genera un ayuno? A ver, lo más importante que yo considero muy relevante, que lo primero que uno siente y percibe, evidentemente es un alivio y una pausa gigante en el sistema digestivo, ¿ya? Uno de los grandes males de la sociedad moderna que estamos enfrentados hoy en día es la ingesta de alimento continua, ¿ya? Sea cual sea su estilo de vida, tipo de dieta que siga, la que sea, lo que está errando el hombre es en que estar comiendo con tanta frecuencia durante todo el día. Incluso hay gente que se despierta en la mitad de la noche a atacar el refrigerador, ya sea por ansiedad, desorden hormonal, lo que sea, pero sigue comiendo, ¿ya? ¿Y eso qué es lo que va haciendo? Te va haciendo un daño en términos de tu digestión, porque estás todo el día con ese aparato y ese sistema digestivo trabajando permanentemente, y a lo primero que le golpea, digamos, está a tu eje hormonal, porque tienes a tus hormonas, entre ellas la insulina, la que está sobre exigida y sobre pico insulínico a cada rato, y se empiezan a ver estos daños que empiezan por goteo, etcétera, etcétera. Entonces el ayuno, lo primero que viene a hacer es a dar una pausa, un reposo, una calma que es absolutamente necesaria para todos, incluso para los niños. Por eso los niños se habla de que por eso se dice que crecen mientras duermen, porque efectivamente lo primero que se activa es la hormona del crecimiento. Cuando el cuerpo está en pausa, la hormona del crecimiento se produce un disparo. Entonces ahí empieza todo este tipo de beneficio. Totalmente al revés, como de pensar una mamá que dice come más para crecer más y al final no le damos esa pausa al cuerpo. Exacto. Barbie, qué interesante. Dime,
un poco hablemos, para entrar en este término del ayuno, para hacerle como una breve biblioteca o una breve explicación, ¿qué tipo de ayunos hay? O sea, al final hablamos de ayuno, ya no como nada, pues, ¿qué puedo tomar? O es realmente restrictivo? Porque ya hablamos, el primer ayuno que hablaste es cuando dormimos, perfecto. ¿Y qué pasa ahora el ayuno cuando estamos despiertos? ¿Qué tipo de ayunos hay? ¿Qué podemos ingerir y cómo se maneja ese tipo de ayuno? Bueno, ahí como te dije yo, el ayuno, claro, como te digo yo, como es parte de nosotros, evidentemente hay distintos tipos y distintos abordajes. Por decirte, por ponerte un ejemplo, el ayuno que hemos visto, por ejemplo, desde la cultura más árabe, el Medio Oriente, por ejemplo, en el caso del Ramadán, ellos ayunan durante el día, ¿ya? Ellos ponen, desde que sale el sol hasta que se pone, no pueden ingerir nada de alimento, ¿ya? Por ejemplo, ese es un ayuno de día. Pero ¿qué es lo que pasa? Ellos comen de noche, entonces de repente ahí también hay ciertas cosas como, por ejemplo, no porque yo estoy ayudando voy a llegar a comer y darme un festín gigantesco como para hacer la cosa compensatoria. Entonces, siempre es importante poner esta cosa del ayuno como en cierta perspectiva, porque es una herramienta y un hábito muy, muy poderoso. Tampoco es, lánzate con el ayuno los 1500 días, porque te puede generar muchos daños. Entonces, si yo pienso en esta cosa como increciendo y empezar a implementarla paso a paso, lo primero que hay que hacer antes de ayunar es tener una buena relación previa con los alimentos, ¿ya? Y ahí es algo que yo le estoy poniendo mucho énfasis ahora, porque como el ayuno intermitente está de moda, ¿ya? Que eso es propio de redes sociales y lo que estamos viendo, mucha gente se está lanzando a ayunar, ¿ya? Independientemente de su estilo de vida, pero pensemos en una persona que come lo que se llama como Standard American Diet, que es la estándar mundial. Claro, hay gente que está ayunando muchas horas, pero después llegan y se mandan estas panzadas de comida. ¿Y esto qué pasa? Es contraproducente, porque cualquier beneficio que yo pueda haber logrado en mi ventana de ayuno, le pego un pencazo muy fuerte de mala ingesta de alimentación. O me meto muchas grasas, o me meto mucho carbohidrato, o hay gente que se vende bombas proteicas, ¿ya? Entonces, primero, antes de que entrar a ayunar, corrijamos un poco nuestro sistema de vida y nuestro tipo de alimentación. ¿Y cómo se hace eso? Partan comiendo comida real, ¿ya? Que eso es como el foco originario que andamos buscando hoy en día. Saquemos procesado, saquemos azúcar y empecemos a ordenar un poco nuestras comidas. Desayuno, almuerzo, comida, prolijos, proteínas un poco a gusto, verdes, cierta ingesta de fruta, porque hay gente que ya tampoco no come ni fruta, bueno, cada persona con su cosa, pero primero ordenen sus comidas. En la medida que ustedes vayan avanzando y logrando ciertas correcciones a nivel digestivo, hormonal, mayor control en términos de saciedad, porque eso es lo primero que hay que lograr, no andar hambriado durante todo el día, el ayuno se puede empezar a instaurar con más facilidad, ¿ya? ¿Eso qué significa? Que a lo mejor mi desayuno no tiene que ser a las 8 de la mañana, 8:30 como nos enseñaron, sino que lo puedo correr un poquito, 10 de la mañana, tal vez 12 de la mañana, y empiezo a extender un poco mis horas de ayuno. Eso es como para partir, ¿ya? Me encanta. ¿Eso qué va a ir logrando? Esto, control hormonal, mayor saciedad, mejoras del punto energético y empezar a inducir lo que se conoce como la autofagia, ¿ya? La autofagia también está súper manoseada y súper así también en boom. Hay que entender que la autofagia, el Nobel por este descubrimiento fue recién en el 2016, por un japonés, Yoshiro Ushumi, es como así el nombre. Y es una investigación que se hizo en donde se constata que las células tienen la capacidad de reciclaje, que es como, yo siempre pongo como analogía una casa sucia en donde aparece como una hada madrina y empieza a limpiar la casa, bota basura, ordena, pone los muebles en orden y todo. Lo mismo tiene la capacidad la célula, cada célula. Significa que se ordena, los organelos se acomodan, se eliminan cosas que no sirven, se recuperan ciertas estructuras, se botan células malas, células cancerígenas, por ejemplo. Esa activación o autofagia recién empieza a ocurrir desde las 17 horas en adelante, ¿ya? Siempre y cuando uno venga también de una estructura alimentaria medianamente corregida. De nuevo, porque si ustedes están ayunando, así, comiendo
mal, no van a lograr esos beneficios. Eso es importante saber. Entonces, desde ahí empieza toda esta cosa de los diseños de protocolos de ayuno, ¿ya? Que son distintos protocolos de ayuno. El más conocido, que es lo que se instaura como yo le llamo un poco el desde, es el 12-12. Tener una ventana de 12 horas para comer y 12 horas sin nada, ¿ya? Perfecto. Curiosamente, nosotros que estamos en este ambiente lo encontramos papaya, obvio, súper fácil, que no puede. Pero es impresionante ver que hay gente que le cuesta muchísimo sostener 12 horas sin comer. Y ahí tú te das cuenta que es algo que el ser humano tiene muy perdido. Entonces, partamos por ahí. 12 horas, que es tan simple como dejar de comer a las 8 de la noche y volver a comer a las 8 de la mañana. Ahí tienes tus primeras 12 horas. En la medida que uno va avanzando, por ejemplo en tu caso, Coti, que ya estás muy avanzada en este tema, evidentemente tú incluso vas a poder sacar tu desayuno y empujarme más, acercarte al almuerzo. Ahí ya vaya a estar en un protocolo de 14 o 16 horas que te van a empezar a salir naturalmente. Eso es el 16-8. Y desde ahí en adelante hay un sinfín de combinaciones, porque está el de 18 horas, después tienes el de 22 horas, que es dejando una comida al día, y después empiezan a haber protocolos de ayuno extendidos, que son de 24 horas, 36 horas, 48 horas o más, ¿ya? Pero esos protocolos más extendidos tienen que tener una correcta ejecución y ojalá también una buena supervisión médica, porque usualmente son protocolos con un objetivo más profundo, tienden a estar asociados a efectos más terapéuticos. Por ejemplo, se ha visto mucho ejecución de ayuno intermitente en cáncer, que son muy coayudantes para la quimio, para el reciclaje celular, mucho ahí. También en temas, por ejemplo, cognitivos, en Alzheimer, en Parkinson, temas también digestivos, corregir SIBO, un montón de cosas, pero deben ser bien ejecutados, ¿ya? Porque tampoco puedo yo largarme a un ayuno, por ejemplo, más largo, incluso un 24 horas, sin conocer bien mi cuerpo, porque pasa mucho a nivel digestivo, ¿ya? El pH se empieza a modificar y un montón de cosas, las sales biliares cambian, entonces si no se está haciendo bien, empiezan con todos los problemas y después empieza el problema de que dicen que el ayuno intermitente no es para todos y que nadie lo puede hacer, etcétera, etcétera. De todas maneras, Barbie, me encanta lo que estás comentando y me siento muy identificada con algunos puntos, dado que, claro, la primera regla que podemos decir un poco, como tú dijiste, es que no se puede ayunar si no comes bien. O sea, hay que comer bien. Y el primer ayuno, que es base como 12-12, ayunar 12 horas, comer dentro de la ventana 12 horas, que lo hacen, de hecho, mis hijos, mis niños, tienen ese margen. Pero también te quería preguntar un punto que de hecho me pasó, porque uno ve solo lo bonito acá, pero a mí me pasó, por ejemplo, que ahí estoy en esa investigación un poco, que claro, yo como bien, yo como de hecho muy bien, mi perfil metabólico está perfecto, pero empecé a notar que me pasaban cosas cuando ayunaba. Por ejemplo, como ya comía bien, empecé a hacer esta ventana de 16-8, que es como prácticamente no desayunar. Pero durante la mañana, un poco, yo no me empezaba a sentir muy bien sin esta comida, porque descubrí que como que me hiperaceleraba, ¿ya? Como que tenía como, sentía que estaba corriendo, por ejemplo, una maratón, pero estaba trabajando como quieta, pero empezaba a sentir como taquicardia o arritmia. Entonces, de hecho, empecé, por eso tú sabes, años atrás empecé a ver a Doctor Santana, empecé a descubrir los médicos porque dije como, ¿qué está pasando? Y descubrí un poco que el ayuno, me di cuenta, que algo que no me habían contado, que te sube el cortisol. Entonces, cuenta un poco de qué manera técnica, porque como explicarlo mejor, tú eres más práctica para eso, yo solo lo sentí, y que al final me recomendaron no ayunar a mí. O sea, como que estaba en una etapa en mi vida muy hiper estresada, se puede decir, con mucha actividad, carga académica, niños, pega, etcétera, que estaba en un estado de mi cuerpo femenino, por favor, toquemos el tema de qué pasa a la mujer, que es distinto al hombre. Entonces, al final, como que me restringieron a ayunar
pero no porque comiera mal, sino porque me tuve que poner a meditar mucho más de lo que hacía, hacer más yoga, estar más zen, porque tenía una carga estresante. Entonces, Mm. cuéntame, ¿qué pasa ya cuando estamos bien, pero qué pasa también cuando empezamos a ayunar y cuándo hay que tener ojo y ese equilibrio de cuerpo? Bueno, eso es súper, súper clave, Coti, qué bueno me tocaste el tema, porque eso es fundamental. Primero que nada, es importante entender las diferencias entre hombres y mujeres, ¿ya? El eje hormonal femenino es absolutamente distinto, aparte el ciclo circadiano de 24 horas, tenemos el infradiano que es con nuestro ciclo menstrual, entonces, mundos distintos, ¿ya? De nuevo, pensemos en el origen, ¿ya? De esto del ayuno. Si yo me remonto ancestralmente, estos hombres, digamos, como los de las cavernas y todo, estos gallos cazaban, se comían su animalito, lo que sea, y de repente dejaban de comer. Esa ventana originaria del ser humano, lo que hacía, evidentemente, era activar el cortisol, que es la hormona que te mantiene alerta, ¿ya? ¿Y por qué se hacía eso? Eso fue parte de la evolución. Esa ventana de alerta a estos hombres los permitía estar atentos a animales, a cambios, a traslados, un montón de cosas que tenían que vivir en su entorno, ¿ya? Entonces es como un estrés adaptativo que se conoce, ¿ya? Hasta ahí bien ejecutado, claro, si es cierta estimulación, es la raja. El cortisol en cierto punto es bacán. Te da esta alerta y permite hacer ciertas cosas, te da esta cosa como lúcida, se apalanca también de la adrenalina, entonces uno está así, wow. Pero ¿qué pasa también? El ayuno intermitente, como lo estamos viendo ahora, efectivamente tiene ese tema con la hormona, porque el ayuno hace eso, dispara el cortisol, ¿ya? ¿Qué pasa en la estructura de nosotros? La estructura de nosotros, que es una low carb cetogénica, tiene ese mismo componente de estrés que tiene que ser adaptativo al principio, porque yo al sacar el carbohidrato estoy ejecutando un cierto nivel de estrés en mi cuerpo. Por lo tanto, ahí tengo también activación de cortisol. Si yo además le sumo esta otra variante del ayuno intermitente, chunga, otro estresor más arriba el cortisol. Y además pongámosle el componente que mucha gente ejecuta, el mundo low carb o keto con restricción calórica, chunga, otra variante más de cortisol. Entonces, por lo tanto, tú estás teniendo cortisol, mucho más alto de que una persona normal, ¿ya? Y si a eso le metemos el estrés de la vida moderna, que ahí nos pega a mujeres o por extra, ya, te fuiste la vez, ¿ya? Entonces, por eso, yo les digo, primero, obviamente alimentarse bien, y por eso también uno tiene que saber usar el ayuno como una herramienta a tu beneficio, ¿ya? No obligarte, no es obligación hacer ayuno intermitente. Yo también, en mi caso, que soy muy parecida a ti, yo últimamente, por ejemplo, en esta segunda pandemia, esta segunda parte de la pandemia, me ha costado muchísimo, mucho más, me ha pegado mucho más fuerte emocionalmente, no estoy ayunando, por ningún motivo. Estoy con mis 3 comidas, de hecho estoy con superávit calórico también. Para irme de una comida a otra, es que no quiero ni sentirme la cuchara, ni sentírmela, ¿ya? Y eso es importante porque cada uno debe escucharse muchísimo y sentir que esto le está haciendo un bien, ¿ya? Ahora, evidentemente, esto también requiere cierto entrenamiento, cierto avanzar. Cuando yo parto en los ayunos, es normal estas sensaciones. Y por eso uno tiene que haber ingesta más de los electrolitos, un sodio, potasio y magnesio, porque eso va a apalancar estas sensaciones, ¿ya? Te va a ayudar en términos, por ejemplo, las palpitaciones, las va a ayudar un poco más baja, te va a ayudar un poco a bajar este tipo como más adrenalínico y la cosa cortisol, pero tampoco hay que forzarlo. Por eso es súper importante lo que tú estás diciendo, y sobre todo las mujeres que juntan todas estas variables, ¿ya? Y empiezan ahí a verse los problemas. Y el que más se ve es la menorrea. Porque evidentemente una situación estresora, sostenida, el cuerpo concha la lora, ¿qué dice? Oye, esta mujer está para el gato, ni una posibilidad, no queremos que sea mamá, no queremos darle esa cuestión, porque no puede en estos momentos. ¿Y qué? Corta la regla, es así de simple, es así de simple. Entonces, si eso está pasando, chiquilla, está ejecutando, está haciendo algo mal, y ahí es donde uno tiene que recular, y empezar a ir para atrás, volver a los orden, y de ahí de nuevo, cuando estén las cosas en balance, podremos ayunar un poquito más largo. Sí, qué importante remarcar
ese punto, Barbie, de las mujeres, porque, bueno, gracias a Dios yo no he llegado a ese punto, no llegué, pero es que, y eso que tú dices un poco de, lo más grave que a mí me pasó, un poco, por si alguien se siente identificado, fue lo que tú mencionaste un poco, esta taquicardia, que ya estamos como en etapa 3 porque como tú dijiste, etapa 1 comer bien, etapa 2 comer mitad del día, 12 horas, bien, check, y ya estamos para hacer ese otro ayuno, pero si tenemos el nivel intensivo de vida diaria, y yo me pasó eso, una taquicardia excesiva, o sea, al punto que yo sentía que o me iba a dar un infarto, que de hecho tomamos un avión a Santiago, nosotros vivimos en el sur, y fue como catéter, cardiología, porque tenía pulsaciones sobre 150 o más, y al final era nivel de estrés elevadísimo, pero ayudó mucho, siendo yo que soy la tipo de mujer de mano fría, pie frío, o sea, como que se diría como una baja presión un poco, que también es un poco falta también de sodio, que al final bajar un poco este tipo de comida que bajas, limpias tu cuerpo y al final eres un cuerpo más salado, que debemos consumir más sal, como que el cuerpo te pide sal, eh, agregar sal desde el café hasta el agua diaria y hasta a veces un poquito de sal ayuda bastante a ese Mucho, paso. mucho, 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 ayuda mucho, demasiado. mucho. O sea, casi que estar con el mini sachet, de repente yo ando cuando tengo que estar todo el día afuera, ando con un mini sachet de sal para, no sé, es como una vitamina, pero bueno, cada uno tiene que ver su tema. Y, y en ese sentido a mí me marcó mucho. Hoy día ya puedo estar a veces ya ayunando 16-8 y he superado este umbral de excesivo cortisol, que hay que aprender a manejarlo un poco. Eh, entonces, al final, realmente somos distintos hombre y mujer. O sea, yo no me puedo comparar Y con mi marido. Mi marido, claro, él llega pecho paloma, él ayuna todos los lunes siempre y ayuna desde el último almuerzo del domingo, para decirte un ejemplo, es su última comida, el almuerzo del domingo, y come el lunes en la noche. Como mm, todos los lunes lo hace así hace más de un año, y qué bueno por él, pero en realidad yo no lo puedo hacer, ¿cachai, no? y otra cosa, otra O sea, cosa, al otra principio cosa. me sentía mal, ¿cachai? Puta, como la vaquita tiene que comer todo el rato, ¿cachai? Y uno más gordita, ¿cachai? Porque somos mujeres para ser mamá. Y es un poco, claro, no hay que compararse, creo yo, vivir el mismo mundo de uno, ni siquiera compararse con el marido, que al final son distintos. Y Barbie, Eso es importante, Coti, porque también a propósito de esta cosa mediática y redes sociales y toda la cuestión, yo lo primero que digo es que no te podéis comparar con nadie, ni de tu casa, con nadie, porque son demasiadas las variantes que inciden en una persona, son demasiadas las variantes. Por ponértelo así muy simple, tú, por ejemplo, tienes el beneficio, por ejemplo, de vivir más en el campo, ¿ya? Yo vivo en la ciudad. Ahí ya tenéis dos mundos gigantes, gigantes, gigantes. O sea, no sé, yo deduzco que yo vivo más estresada porque esta ciudad de miércoles es agotadora, ¿cachai? Entonces, eso ya son distintas variables. Entonces, es muy importante que las mujeres no se comparen ni con la Juanita, ni con la influencer, ni con la otra superfit, ni nada, porque uno misma se va mermando y te va a ir boicoteando en todo el eje emocional, que hoy en día nadie lo pesca mucho, pero es demasiado claro, es demasiado claro. Entonces, tampoco busquen la perfección de la ejecución, ¿ya? Y eso es súper relevante, porque en términos nutricionales, esa perfección incluso de comer perfecto, también genera estrés, porque te hace tú a ti las manías y todo. Y ahí tenemos otro punto con el ayuno. Esa ejecución perfecta de que, no, es que el ayuno no se puede, nada. Y digo, no es tan así. El ayuno permite los líquidos, permite café, permite el té, incluso permite el mate, que dicen, pero es que Barbie tiene carbo. Es absolutamente marginal cuando uno está estableciendo ayunos funcionales, que son parte de un estilo de vida, no buscando esta cosa tan estricta ni tan terapéutica. Entonces, eso. no, me encanta. Yo creo que es un tema muy fascinante. Y, y bueno, ya saben todos que primero para poder comer, para poder ayunar, hay que comer bien. Y eso es clave. Seguir a la Barbie, tiene pautas
de por qué, porque hay gente que no tiene idea cómo comer bien, porque ya primero son la comida real y dentro de esa comida real hay una gama, pero no vamos a estar comiendo, no sé, pues pura fruta, puro plátano, pura inflamación y al final es un equilibrio. Sí. Y eh, ¿cómo tú recomiendas un ayuno, esto por ejemplo, cuáles son tus ayunos cuando ya estamos estables? ¿Podemos ayunar un 16-8? ¿Cuáles son las maneras de quebrar este ayuno? Y si queremos prolongarlo, hacer uno más extenso durante el día o hacer uno más, comer una comida al día, ¿cómo podemos manejarnos en ese ayuno diario? Si al café le podemos agregar ghee, MCT, un poco de grasa, ¿cómo afecta? O sea, hablan un poco ya en esa acción, ¿cuál sería tu manejo de mantener ese ayuno quizá un poco más prolongado para pasar de 16-8 a hacer uno más, como mujeres, y cómo quebramos ese ayuno? Bueno, eso es importante. Imaginemos eso, que ya tenemos resueltas las variables base y que estamos empezando a estar esta cosa del ayuno. Cuando yo pienso en el ayuno, de nuevo, pienso en una herramienta que le estoy buscando un beneficio para mí, ¿ya? En mi caso, y tal vez en el tuyo, que nosotros estamos en esta estructura más low carb y todo, evidentemente lo que yo siempre voy a buscar en el ayuno es esta no estimulación insulínica, que es la que me hace que mi cuerpo se empiece a activar o metabólicamente hablando, ¿ya? Entonces, en ese aspecto, los líquidos, ¿ya? Yo digo, ojalá sin endulzantes, porque el endulzante es tricky, es engañoso, me puede mover igual por la percepción de lo dulce, yo prefiero sin endulzante. Entonces ahí tenemos la familia de los líquidos permitidas dentro del ayuno: café, té, infusiones, hierbas, una rodaja de limón en un jarro de agua, ningún problema, agua, líquidos, ¿ya? Ahora, además, en estos ayunos, si yo los quiero prolongar o extender un poco, sí pueden entrar fuentes de grasa, ¿ya? Como un ghee, un MCT, un aceite de coco. ¿Por qué? Porque la grasa como macronutriente, es la única que no me estimula la insulina. Entonces, mi cuerpo va a pescar esa grasa, le va a dar saciedad, cierta tranquilidad de que hay ahí una cosita, y te va a ayudar a ti a avanzar un poco más. Esa es la única función que va a tener la grasa, ¿ya? Ahora, evidentemente, esta gente que es más dogmática, que busca este ayuno más orientado a una autofagia profunda, claro, no le puede poner grasa. De ahí cada uno tendrá que ver lo que se le ajusta. Pero sí, en esta estructura de beneficio y un ayuno un poco más como fisiológico, que se dice, sí se puede poner alguna fuente de grasa. Ahora, ojalá una fuente de grasa. No tienen para qué hacerse tampoco estos bulletproof gigantescos, grasa, crema. No, porque ella no es un ayuno tan bonito, tan, digámoslo así, es un poquito más chanchito, ¿ya? Y si yo ya estoy en esta cuestión, por ejemplo, pensando en que yo, no sé, me salto el desayuno, me hago mi café en la mañana con un poquito de MCT, ponte tú, voy a avanzar, y en el almuerzo, obviamente tampoco puedo pretender una panzada de comida, ¿ya? Ahí es una cosa, una proteína prudente, los verdes un poco a gusto, romper también antes con un tazoncito de caldo de hueso para empezar a preparar el sistema digestivo, porque si le pego un pencazo muy fuerte, que es lo primero que pasa con la gente que empieza a ayunar, se siente mal al comer, porque los jugos gástricos no están preparados. Entonces eso, con un caldito o un vasito de agua con un poco de sal, listo, nivela un poco la situación y ahí comer, ¿ya? Eso es como en términos generales. Si yo estoy estableciendo un OMAD, como decís tú, que es un ayuno más largo, ahí, claro, la vuelta de ayuno es un poco más extendida, estamos llegando a un 22 horas más o menos. Esa comida que yo dejo como mi ingesta diaria, piensen ustedes que debe cubrir mi basal calórico, ¿ya? Si no cubre mi basal calórico, le estoy metiendo un componente estresor, ¿ya? Eso tienen que tenerlo en conciencia, porque también hay protocolos que son ayunos más extendidos con restricción calórica, como el que hace Walter Longo, que es un protocolo que hay como un italiano. Claro, él hace una comida con poca caloría, pensando, ponte tú, no sé, para una palta con un huevito, ponte tú, y eso sostenerlo, ya, pero eso es otro tipo de protocolo. Pero si yo estoy haciendo uno más responsable, como les digo yo, tú debes cubrir tu basal calórico en esa comida, ¿ya? Y eso es importante. Por lo tanto, ese plato que yo voy a comer tiene que ser espectacular. Espectacular.
tiene que tener Perfecto. buena proteína, buenos verdecitos, o sea, quedar bien, porque si no vaya a quedar con déficit, ¿cachai? Y ese basal calórico importante que, por eso también siempre es importante remarcar que cada uno es distinto y también Sí. ese basal calórico, confírmame tú, se corresponde también al objetivo que estoy buscando. Si el basal calórico puede ser muy distinto a una persona que está haciendo ejercicio hoy día, si está, o qué tipo de ejercicio, porque no podemos poner una base de basal calórico mío respecto a mi marido, respecto a fulanito. No, pues absolutamente, de nuevo, siempre aquí bioindividualidad y cada uno sabe dónde está parado. Por eso, de nuevo, es importante conocerse, saber bien el estado metabólico, un montón de cosas. Si estáis haciendo ejercicio, claro, estáis con mucha más demanda. De partida, si estáis haciendo ejercicio así como con esta búsqueda de hacer masa muscular y todo bien ejecutado, yo ni siquiera a lo mejor te voy a recomendar el OMAD. Te voy a recomendar la ingesta proteica más continua, pensando siempre como más en mujeres, porque los hombres pueden hacer un poco lo que quieran, ¿ya? Pero sí, es súper importante eso, saber bien su objetivo, qué estamos buscando, por eso también te dibujé un poco ese otro protocolo extendido, donde también es con restricción calórica, porque es otro protocolo más que hay, ¿cachai? Pero ahí uno tiene que buscar lo que le sirva a cada uno. De todas maneras. Sí, es un temazo el ayuno. Yo creo que siempre, hasta yo, que comparto recetas de lo que he hecho en casa, pero tampoco me autoevalúo, sino que siempre me superviso, hasta contigo, Arvi, preguntándote detalles de exámenes de sangre a veces, o voy ya a doctores para ver cómo estoy. Y realmente invito a todos a siempre hacer un chequeo previo de cómo estamos, porque no podemos llegar y ponernos a ayunar sin saber cómo están nuestros niveles, nuestro perfil metabólico, o sea, es un deber, o sea, uno de esto de ya comer bien y tener pautas y hábitos de restricciones de por lo menos mitad del día, chequearse. Yo creo que también eso es básico, necesario y un deber como ser humano. No podemos ponernos a ayunar a Sí, lo que sea. hay que ser muy responsable, muy responsable con todo. Y ahí también, de nuevo, muy responsables también, aparte de uno mismo, con el entorno en que uno vive, con las familias también y todo, porque es algo que también yo estoy viendo mucho. La gente tiene que entender de que uno, por ejemplo, en mi caso, yo vivo con dos adolescentes, 14, 16 años. Yo no puedo estar haciendo cosas a tontas y a locas, porque ellos ven, permean, evalúan, después se, no sé, o se trauman o llevan las cosas un poco más allá. Lo mismo va a pasar de repente con el marido o con cualquier contexto en torno que uno está. Entonces uno siempre con mucha responsabilidad, estar bien informado, buscar buenas fuentes. Internet, ni Google, ni las redes sociales son buenas fuentes. Les digo, Sí. De punto, hecho, sí, buenas cosas. de hecho, el libro que he leído, que lo leí como hace 2 años, que fue de Rudel Dahlke, como un noruego, que el libro es Ayunar para vivir más y mejor. Entonces el tipo, claro, obviamente uno ya cacha por el título que ayunar te sirve, ¿cachai? Como para estar más longevo y qué sé yo. Pero también el tipo ahí, me acuerdo del libro que habla mucho de que ayunar no es estar diciendo en las redes sociales, oye, estoy ayunando 24/7, oye, no, yo estoy aquí en ayuno, no como, o sea, es demasiado personal además, es como un trabajo contigo mismo y con nadie más, ni siquiera con tu pareja, es como realmente conectarte contigo y ni siquiera uno, o sea, de hecho él mismo dice que no se dice cuando se está ayunando. O sea, es como así de literal el señor, así como demasiado, no podéis comentar que estáis ayunando. Entonces, como que desde ese punto tan respetuoso con uno mismo, que al final si no eres respetuoso contigo mismo, es demasiado, lo encontré demasiado potente y es como de repente uno ve gente como que ya estalla, ya como hasta el Sí, hashtag. no, es bien deprimente la verdad, porque además pasa que si no estáis entendiendo el fondo del asunto, no podéis estar contando horas por reloj. Claro, Mucha gente está con la aplicación del ayuno y que si no llega a las 16:00, no tiene, o sea, el cuerpo no tiene esa calculadora así perfecta, no te toca la alarma, tú no podías claro. encender el ayuno y apagarlo. Es una cosa que se va modulando, que se va trabajando. Tampoco sean esclavos de la herramienta. Yo no puedo ser esclava del ayuno.
No Mm, puedo, no tiene sentido porque voy a perder los beneficios, voy a sufrir, lo voy a pasar pésimo, voy a deteriorar mi cuerpo, como se ha visto un montón de oportunidades. Entonces, todo debe navegar en armonía. Si no navega en armonía es porque estoy haciendo algo mal. Entonces, así es simple, si el cuerpo de es todas muy estudiado. maneras. Oye, Barbie, me ha encantado esta, obviamente, breve introducción a este mundo para que un poco a la gente le quede claro estos conceptos básicos. Yo creo que Sí. en otro podcast ya vamos a hablar un poco ya cuando la gente ya esté comiendo mejor en un ayuno más aplicado, pero creo que si no tenemos las bases, por lo menos lo base que tengan para poder ayunar. Barbie, mi última pregunta para ti es, ¿cuál sería tu consejo para lograr la mejor versión de uno mismo? Es muy buena pregunta esa. Yo creo que mi máximo consejo, y que yo creo que lo aprendió con los años, es que uno se tiene que requete querer, requete, ¿ya? Porque ahí está la base. Y no quiero hacer hashtag amor propio ni ninguna cuestión, porque esa cuestión también se está desvirtuando. Pero el requete quererse implica en que yo me acepto como soy, me conozco como soy y en el fondo honro también mi ser, ¿ya? Y en esa honrada de ser me preocupo de nutrirlo, de entregarle todas las herramientas que yo tenga a mi alcance, generar movimiento, dormir, un montón de cosas. Ese es el requete quererse, es muy completo. Me encantó, Barbie. Barbie, ¿dónde te pueden encontrar para poder ser asesoradas por ti, guiadas por comer bien, que es el primer pilar que queremos tener antes de ayunar? Por favor, cuéntanos dónde te podemos encontrar para que la gente pueda llegar a ti. Me pueden escribir a mi correo que es hola@ketoclub.cl. Me pueden escribir también siempre en las redes sociales en @ketoclub_cl, ese es mi Instagram, y de ahí empezamos las conversaciones. Perfecto, Barbie. Me ha encantado esta conversación de ayuno intermitente. Vamos a cerrar la sesión con un gong para que le llegue este mensaje a todo el universo, planeta Tierra, que se expanda. Así que Barbie va a ser en futuro invitada nuevamente con más temas y te Y mando un pues, gran muchas abrazo. Gracias Barbie por aportarnos tu gran gracias. conocimiento. Te quiero mucho. Besos Igual para allá. Barbie, nos vemos. Chao, chao.